Una pregunta que nos hacemos todos más de una vez en la vida y sobre todo cuando se nos invita a podernos acercar a Dios y se nos explica de que la verdad de Dios está escrita en la Biblia o Evangelio. Todos nosotros nos hacemos esa pregunta, pero especialmente es hecha por aquellos que no creen en el Señor. Y la pregunta es la siguiente: ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Porque de la respuesta a esta pregunta necesariamente tiene que hacernos actuar de una manera muy particular. Por lo tanto, trataremos de poder explicar a la luz del propio Evangelio y por medio de algunas reflexiones sobre cómo podemos contestar esta interrogante. Un hombre sabio en el Señor decía que la Biblia no necesita ser explicada porque se explica por sí mismo, y esa es una gran verdad en la medida en que nosotros creemos que es la palabra del Señor. Pues bien, por medio de este estudio, conferencia bíblica, vamos a tratar de introducirnos en este problema y tratar de responder, y de hecho vamos a responder a la luz del Evangelio, es justamente esta interrogante: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Bueno, como ya dije, los creyentes por fe, es decir, nosotros, y como producto de nuestra conversión, sabemos y reconocemos a la Biblia como la palabra de Dios. Pero tú que me estás viendo y escuchando, ¿tienes problemas con aceptar esto? Y si te presentan dudas, debes examinar tu fe en el caso que seas creyente y tu condición en cuanto a si eres realmente un verdadero creyente convertido y por ende un cristiano. En relación con los no creyentes, simplemente ellos de frentón niegan este hecho evidente que demostraremos más adelante. ¿Cuáles pueden ser los motivos de su negativa? Y pareciera que no estamos alejados en pensar que como al hombre sin Dios le interesa vivir siendo Él el centro del mundo y poder vivir así como sus deseos le dictan, basados en sus sentidos, generan en Él concupiscencia y se alejan de la moral y los valores cristianos. Pues la Biblia entonces, bajo esa óptica, les acusa de lo equivocado de su forma de vivir y de ver la vida. Se enojan con. Como producto de lo anterior, la palabra de Dios o la Biblia dice que ellos poseen una dureza de corazón que Dios les ha generado por causa de su forma de ser pecaminosa, y este pecado es persistente. Y aquí se conjugan principalmente el orgullo, la autosuficiencia y sobre todo un muy grande egocentrismo exacerbado por los medios de comunicación humanos y principalmente por la psicología imperante en una sociedad modernista, relativista, naturalista, y hoy día se suma el progresismo. ¿Qué es lo que es la dureza de corazón? La Biblia o palabra de Dios considera que el corazón humano es el centro de la personalidad nuestra, que produce las cosas que normalmente atribuimos a la mente o a la psiquis. Las Escrituras nos dicen que se generan en el corazón estos sentimientos. Por ejemplo, veamos, el dolor. En Juan 14:1 se dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed
también en mí. Nosotros nos sentimos turbados cuando tenemos un dolor, ya sea de carácter psicológico o de carácter físico. Los deseos también nacen del corazón. Mateo 5:28 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El gozo, en Efesios 5:19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alegría se siente en aquella parte de nuestro ser que reconocemos como corazón. El entendimiento también se genera al interior de nuestro corazón. En Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Los pensamientos y el razonamiento también están en nuestro corazón, según Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Véase también lo que aparece al respecto sobre los pensamientos y el razonamiento que se ubican en el corazón en Hebreos 4:12 y también Marcos 2:8. Y lo más importante que también se rige para nosotros en el corazón, dice la fe y el creer. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Véanse también Romanos 10:10 y Marcos 11:23. Todo esto que hemos dicho son productos del corazón. La dureza de corazón, Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos, deseos e intenciones, y como Él sabe cuáles son, en Él nuestras intenciones, según Dios que nos dice en Isaías 6:10. Él engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Esta es la dureza de corazón. En este estado de cosas, de dureza de nuestro corazón, todas las personas justifican o justificamos nuestras conductas extraviadas, como por ejemplo abandonos a nuestros seres queridos. Nos vamos por otros caminos en busca de los placeres de un mundo en el que la persona solo piensa en su propio bien y así cree que ella está por sobre cualquier otra cosa. Él tiene derecho a su felicidad, no aceptando los dictámenes de Dios, abandonando todo ello, matando así el Espíritu Santo de Dios que apela a su conciencia y a su conciencia y le advierte sobre su equivocación. Por eso es que este pasaje de Isaías que acabamos de leer nos muestra que Dios endurece o engruesa el corazón para que la persona sea entregada a Satanás en su ruta que libremente ha elegido. El sentimiento predominante de toda persona cuando se ve enfrentado a la verdad del Evangelio es la de negar la autoridad de esta, es decir, de su palabra de Dios, diciendo que los creyentes somos unos tontos, que no pensamos que la Biblia es solo un libro escrito por hombres. Nosotros pensamos, sin embargo, y creemos en nuestro corazón que la Biblia o Evangelio es, en verdad, la palabra de Dios, es decir,
es una palabra viva, pues Dios nos habla por medio de ella. Si bien es cierto, Dios y su palabra no necesita ser demostrada, como ya dijimos, ni menos justificada, pues sabemos que es poder de Dios, presentaremos por dicho de la propia Biblia, por medio de la propia Biblia, perdón, o palabra de Dios, hechos, razones y circunstancias que se encuentran explicitadas o escritas en ella misma, es decir, en la propia Biblia o Evangelio, que nos llevarán a concluir que sí es palabra de Dios. La primera razón de que la Biblia es palabra de Dios, porque ella es una palabra profética. Es decir, nos habla y nos advierte con mucha antelación de cosas que han de ocurrir y que se han demostrado que sí ocurrieron o ocurrirán. Fue escrita durante un periodo de 1600 años con 66 libros. Muchos de los escritores se ubican muy distanciados unos de otros geográficamente, con distintas profesiones y también con distintos cargos públicos. No se olviden que en el caso de Salomón era rey, David era rey, bueno, Pedro era un simple pescador, etc. Otros eran jueces. No lo expondremos desde una perspectiva apologética, es decir, entendida como un discurso filosófico orientado para presentar una base racional para la fe cristiana, para defender la fe contra las objeciones y la tergiversación. Lo haremos a partir de aspectos y contenidos que están en la Biblia misma, pues creemos que ella se demuestra como palabra de Dios por sí misma. Muchas objeciones de incrédulos y muchos de ellos, por no decir todos, poseedores de un duro corazón, no solo por esto se les dificulta reconocer la Biblia como palabra de Dios, sino que también o no la han leído y no le conocen, o la han leído pero muy superficialmente y bajo un prejuicio previo, es decir, no, si esta cuestión la voy a leer, pero no, igual nomás, esto es escrito por hombres nomás, estos son unos tontos. Cuando en la Biblia se establece que es palabra de Dios, de partida se está asentando por sí misma que tiene la autoridad de Dios y es Dios mismo quien nos habla por medio de ella. Por lo tanto, es coherente consigo misma cuando asegura que siendo así no necesita otro medio para ser demostrada o para asegurar su suprema y máxima autoridad en todo. Así se consolida por ser la única y eterna palabra de Dios que trasciende todos los tiempos. Es decir, si Dios necesitara que alguien justificara su forma de hablar, dejaría de ser Dios porque tendría que tener otra persona por encima de él que diga así lo que está diciendo este hombre o Dios o este Dios. Yo lo certifico. Pero para que una persona pueda decir eso, tendría que ser más que Dios y no existe fuera de Dios o otro ser supremo mayor que él. Por eso es que la palabra de Dios se justifica a sí mismo y así lo vamos a demostrar por medio de el cumplimiento de un sinfín de profecías que se escribieron guiado por el Espíritu Santo y que se cumplieron. Vamos a ver. En Mateo 24:35 dice, con respecto a la palabra o Biblia, o bien dicho, palabra de Dios, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con esto se está diciendo de que esta palabra de Dios es eterna. Los creyentes o cristianos creemos y sostenemos que lo establecido y escrito en sus páginas fueron escritas por profetas y apóstoles por medio de inspiración divina. Y esta inspiración fue dada a estos hombres por el Espíritu Santo, que fue pedido por el Señor Jesucristo cuando éste asciende al cielo. Por este acto de inspiración divina, es decir, Dios dictándolo, diciéndolo de esa manera, dictando por su Espíritu a las personas para que escribieran sus contenidos, es decir, sus dichos. En ella se está señalando entonces
que ésta tiene un carácter infalible. Los creyentes o cristianos creemos y sostenemos que lo establecido y escrito en sus páginas fue escrito por profetas y apóstoles por medio de inspiración divina. Y esta inspiración fue dada a estos hombres por el Espíritu Santo. Por este acto de inspiración divina, por medio del Espíritu Santo, recibe el atributo de su infalibilidad. Es Dios. El Espíritu Santo es una de las 3 personas de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, estos 66 libros que están en el Evangelio tienen esta característica. O sea, toda es inspirada por Dios y nos establece la utilidad. Útil para enseñar, para reprender cuando nos estamos equivocando, para corregir cuando creemos que estamos en lo correcto y no es así, y para instruir en justicia, es decir, para cumplir con lo que es el mandato de Dios y para al mismo tiempo llegar a conocer la gracia divina representada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Léase también Segunda de Reyes 17:13 al 14, también en Nehemías 9:30, en Mateo capítulo 22 versículos 43 y 44, en Marcos 12:36, en Primera de Corintios 2:13, Primera de Pedro 1 del 10 al 11 y por último Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. Allí se nos está hablando sobre la inspiración del Espíritu Santo para que los hombres escribieran el Evangelio, la Biblia o palabra de Dios. Pues bien, en este contexto entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios inspirada y concuerdan. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay contradicción en él, en ninguno de los dos. La figura central del Antiguo y el Nuevo Testamento es nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, todo el centro de la revelación divina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como ya dije, es el propio Señor Jesucristo. Ahora, nos concentraremos en demostrar el por qué creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y lo haremos desde dentro de lo que dice esta misma palabra, como ya hemos dicho, por medio de sus profecías, es decir, anunciar un hecho o situación antes que ocurra. Y estas han sido cumplidas, es decir, han sido verificadas. Esa es la condición para que todo profeta justamente sea esto, un profeta. Es decir, habla por su boca lo que el Señor tiene preparado en el futuro para quienes le aman. Deuteronomio 18, 21 y 22 nos dice, con respecto justamente a lo que estamos diciendo los profetas, si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realice, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temáis. Se ha estimado que cerca del 30% de lo dicho en la Biblia o palabra de Dios son profecías cumplidas. Veamos profecías referidas al Señor Jesucristo. Digamos primeramente que el Señor Jesucristo, cuando anduvo entre nosotros, fue Dios, pero renunciando a su naturaleza divina, se hizo carne, es decir, hombre como tú y como yo. Y en ese contexto, muchas de las profecías referidas a su persona se encontraron fuera de él, es decir, de su capacidad para que por medio de su naturaleza humana, él gestionara su cumplimiento con base a su poder divino. Él podría, si no fuese un hombre entre nosotros, porque él renunció voluntariamente a vivir como hombre
para poder cumplir con su labor redentora. Como fue anunciado en profecías, esto que acabamos de decir, hubo una promesa de su nacimiento. Ustedes deben pensar que se demoraron 1600 años en escribir la totalidad del Evangelio. Y los profetas anunciaron, en este caso, la promesa de Dios que nos daría un redentor. En Isaías 7:14 anuncia el nacimiento del Señor. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Piense usted, si Isaías, por aproximadamente 800 años antes que naciera nuestro amado Señor Jesucristo, anunció el nacimiento de Dios por medio de una virgen y que su nombre sería Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Se predice el tiempo exacto de su nacimiento, es decir, dije 800, o sea, 500 años antes de que él naciera. En Daniel 9, 24 al 26 dice, cuando se calculan estas 500 semanas, 70 semanas están determinadas, años, 500 años, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Es decir, ustedes saben que el Señor Jesucristo pone fin a nuestro pecado a través de su muerte en la cruz. Repito, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es este Santo de los Santos? Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesucristo. Pues bien, Daniel lo está profetizando hace 500 años antes que él naciera, y esto se cumple con el nacimiento del Señor y su muerte en la cruz. Sigamos en el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego en el 26, y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Cómo muere nuestro amado Señor Jesucristo? En la cruz. Después se profetiza el lugar donde nacería. Miqueas 5:2. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Quién es este todo que trasciende los tiempos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí se está diciendo el nombre preciso del lugar donde va a nacer el Mesías, es decir, nuestro Señor, cuando dice, mas tú, Belén Efrata. También se profetiza en el Evangelio o palabra de Dios que le rendirán honores a este Jesús que nace en Belén. En Isaías 66 nos dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios Medián y de Efea, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Los evangelios testimonian la llegada de estas embajadas que traen este tipo de presentes al Señor que ha nacido. También, adelantándonos un poco más en su vida, el Evangelio, entre varias otras profecías que superan las 30 sobre la llegada del Señor, dice que entraría triunfal en un burro
en Jerusalén. Y esto está en Zacarías, muchos años antes, Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino de asna. También ustedes saben que los evangelistas describen este fenómeno de entrada triunfal de nuestro Señor, pero que fue profetizada varios cientos de años atrás por Zacarías, que lo registra justamente en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Otra profecía que también se cumplió, que sería traicionado por uno de sus discípulos. En el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este no es otra cosa que Judas Iscariote, el que le traicionó. Entonces se describe con 1000 años de anticipación su crucifixión, aun cuando los romanos no estaban en Israel, ni habían creado ni aplicado la condena de la crucifixión todavía. ¿Y dónde aparece eso? En el Salmo 22:16, que dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies. Horodar significa perforar. Perforaron y clavaron en la cruz con clavos de hierro y cruzaron sus pies y le clavaron. Y eso fue profetizado en Salmos 1000 años antes que ocurriera, en el Salmo 22, versículo 16. ¿Casualidad? Evidentemente que no. ¿Quién conoce todo lo que ha pasado, lo que va a pasar y lo que pasó? No es otra cosa que Dios. ¿Y quién inspiró a los que escribieron, los autores de Salmos, para que pudieran verificar estos hechos? Pues la Escritura, el Espíritu Santo, quien es Dios. Otros aspectos o temas que anuncian su origen divino como palabra de Dios es su concordancia del Evangelio, es decir, está tan bien interconectada y secuencialmente concebida u ordenada que los hechos descritos en ella se van entrelazando entre sí para darle una continuidad ordenada y con sentido lógico, comprensivo. Los 40 autores de la Biblia en distintas épocas pudieron darle este orden concordante en el tiempo, a pesar de que no se conocieron entre ellos, ni tuvieron contacto, si al menos que no fuese guiado por la revelación divina, por medio del Espíritu Santo, quien es una de las personas de la divinidad, es decir, es Dios. Todos estos sucesos descritos en la Biblia tienen un solo centro, y esta es la persona del Señor Jesucristo y su redención, en el que nosotros, los hombres, somos su creación para su gloria y alabanza. Su contenido está muy bien construido, está muy correctamente armonizado, porque es la palabra de Dios y fue escrita por Él por medio, como ya dijimos, la inspiración, y su poder radica en que por medio de la conversión, es decir, nosotros los hombres, cuando creímos, nos convertimos, es capaz de transformarnos como personas. Según Juan capítulo 3, cuando dice, Juan 3:3, el Señor dijo: el que no naciera de nuevo, es decir, nos transforma, nacer de nuevo, es volver a tener un nuevo cuerpo y un nuevo entendimiento. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, y nosotros que hemos convertido sí lo veremos. Y en Juan capítulo 3, versículo 5, ahora Él dijo: el que no naciera del agua, es decir, del Evangelio,
y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, por medio de su palabra nos viene la revelación y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es justamente eso. Es decir, estamos en condiciones, por lo que hemos descrito, de que la Biblia no es un libro escrito por voluntad humana. Fue escrito por hombres porque utilizaron un pincel o un lápiz para escribirlo, pero lo que escribían no eran palabras, hechos, intenciones, normas, leyes, decretos, profecías que fueran de su propia iniciativa o invención. La Biblia tiene una concordancia. Si usted lee los 3 primeros o los 3 o 4 primeros versículos del Génesis y usted lee los 3 últimos versículos de Apocalipsis, se dará cuenta de que hablan de lo mismo. O sea, se inicia con un tema porque es Dios el que está hablando, el que está construyendo, y concluye con esa misma idea original los últimos espacios, por así decirlo, de nuestro Evangelio o palabra de Dios. Tú, estimado que me estás escuchando y hablo genéricamente, aquí cuando el Evangelio y quien está exponiendo habla de los hombres, estamos incluyendo a las mujeres. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, debemos saber reconocer y aceptar que la Biblia o palabra de Dios es palabra viva, real y eficaz, que te habla a ti y me habla a mí, para que nosotros podamos reconocer, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque es Dios mismo el que te está invitando. Tú no lo has hecho, puedes hacerlo hoy día con plena conciencia, que cuando un hombre del Señor está hablando en una conferencia como esta sobre los escritos del Evangelio, es Dios mismo que te está hablando a tu corazón. Y hoy el Señor te dice, tú que no has recibido al Señor Jesucristo, cree que Él murió por ti, porque Él murió por ti, siendo santo y puro, cumplió con la ley y te limpió de todo pecado. ¿Cuál es tu condición ahora? Reconócele, confiésale con plena conciencia y corazón, y después lleva una vida apartada de pecado, porque esa es una señal del arrepentimiento. Que el Señor, en su infinita misericordia, permita poner en tu mente y en tu corazón ese sentimiento e impulso por conocer y aceptar al Señor. Y tú que eres creyente, nunca dudes de que la Biblia es la palabra viva del Señor. Y tú que eres un inconverso, dime si acaso la razón no te está diciendo que Dios nos habló a través del tiempo porque estuvo prediciendo y cumpliendo en el tiempo hasta el día de hoy cada una de las profecías que estableció en su palabra o evangelio. Bueno, eso sería todo. Hasta una próxima enseñanza y espero que esta sea de provecho. Hacía tiempo que no lo decía. Si este estudio te ha sido de utilidad para ti, compártelo y suscríbete para que así te puedan llegar todos los estudios y prédicas con respecto a la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Gracias.